El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa de Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa un poco diferente. Diferente porque hoy me va a tocar hablar con ustedes acerca de un tema que de repente no queremos tocar, no queremos escucharlo, pero tampoco queremos meditarlo, y es acerca del mal. El mal, como lo querramos pintar, dentro de todas las culturas ha existido siempre una ser malévolo, sí, pero pues tenemos que empezar a analizar qué es lo que sucede con este personaje. En las culturas como la tradición Wicca o las tradiciones ancestrales, no existe un personaje que sea como malévolo. Nosotros como wiccanos no creemos en el diablo. Sí creemos que hay energías bajas, que hay situaciones que no son propicias, que no son buenas, que hay egoísmo, pero no existe un personaje como tal. El problema es que en casi todas las tradiciones o en todas las religiones monoteístas se van a topar con un problema muy grave que le llamaron los griegos, ¿sí?, la paradoja de Epicuro. ¿Sí? El problema del mal se ha estudiado filosóficamente desde mucho tiempo, ¿sí? Ya sea en teodicea y en metafísica, como el problema de la compatibilidad entre el bien y el mal, el sufrimiento del mundo, pero las religiones monoteístas, toda la cultura judio-cristiana, ¿sí?, dice o plantean la existencia de un Dios que es omnisciente, omnipotente y omnibenevolente, ¿sí? Y aquí vamos a tener un problema. Las religiones tienen un problema porque en el día a día, si tenemos un Dios que es todo bondad, todo bueno, ¿por qué existe el mal? Si tenemos un Dios que es omnisciente, omnipotente y omnibenevolente, ¿sí? Porque aquí vamos a tener precisamente esta paradoja. ¿Qué es Dios? Si Dios es Dios y quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente. Es capaz, pero no desea hacerlo, entonces sería malévolo. Es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge el mal? Él no es capaz ni de desearlo, ni quiere hacerlo, entonces no puede llamarse Dios. Esa es la paradoja o el trilema de Epicuro, ¿sí? A menudo se habla mucho de esta parte de que, bueno, Dios es tan bueno que le da al hombre libre albedrío y el hombre es el que escoge, ¿sí?, el ir por el camino bueno o el malo. Pero eso no me define que exista un ser llamado demonio, llamado mal, ¿sí?, y no puede existir precisamente esto. Esta situación, esta paradoja no existe en los mundos politeístas. Normalmente en todas las tradiciones politeístas vamos a tener dioses buenos, dioses malos, hay un pleito constante entre ellos,
¿sí? Y entonces sí tenemos un culpable de que exista esto, ¿sí? Podemos ver en la mitología nórdica, pues sí está los dioses buenos, está Thor, está Odín, pero tenemos a Loki, que Loki es el engañador, el mentiroso, el que mete la discordia, ¿sí? Podemos ver que en casi todas las mitologías vamos a tener esta ambivalencia, pero que forma precisamente esta parte de coexistencia entre lo que es el bien y el mal. De hecho, casi todas las tradiciones politeístas manejan a estos personajes no necesariamente como malignos, pero sí personajes que nos están tratando de engañar. Es precisamente cuando empieza a aparecer estas representaciones de los estorbos. De hecho, para la cultura abrámica existe la palabra Satán, no Satanás, Satán. Y Satán significa obstáculo, ¿sí? No es que sea el mal total, pero sí existe este problema, ¿sí?, de ponernos obstáculos en el camino para llegar al bien o al mal. Entonces, si nosotros pudiéramos analizar profundamente cuál es el origen del mal, ¿sí? Por ejemplo, en la cultura abrámica vemos que Dios les pone en el paraíso donde existe todo lo bueno, Adán y a Eva, y Adán y Eva son felices, no existe el mal, ¿sí? Y Dios llega y les dice, ¿cómo están? Súper bien, tienen todo, están tranquilos, son dueños de un paraíso. El problema existe en el momento en que Dios les dice, todo esto es tuyo, pero de este árbol no puedes tocar. Entonces, en el momento que desea Adán y Eva ese árbol, porque, a ver, tengo todo, pero eso no, es un árbol. Mucho se dice filosóficamente si es el árbol del conocimiento, el bien del discernimiento, pero vamos a ponerlo simplemente. Dios les dice, eres dueño de todo, pero de ese árbol no habrás de comer. Y en ese momento, aunque lo tienen todo, desean eso que no tienen. Y ahí aparece el mal, ¿sí? El deseo, ¿sí? Como diría la cultura budista, el deseo es la entrada a todo mal. Porque para el budismo no existe cielo o infierno, existen estados mentales. De hecho, religiones, de donde sale la cultura hebrea, cristiana, musulmana, es del zoroastrismo. Y el zoroastrismo no habla acerca de un cielo, de un infierno. Existe un mundo paralelo, existe esta dimensión, ¿sí?, donde no estás a gusto, donde deseas, son estados mentales, ¿sí? Para casi todas las tradiciones judio-cristianas o hasta las mismas tradiciones politeístas, va a existir un lugar, un espacio donde existe el mal que va a ser el inframundo, por debajo, ¿sí? No significa que sea abajo de la tierra, ¿sí? O sea, por más que le rasquemos y túneles que hagamos, nos metemos a las cuevas más profundas, no vamos a encontrar el infierno, sino es una manera de representar que es el inframundo, algo que está por debajo, ¿sí? Y el cielo está por encima, es un estado metafórico, ¿sí? Nosotros, por más que volemos al espacio, no vamos a encontrar a un hombre barbado sentado en las nubes, en su diestra. No es un lugar físico, es un lugar totalmente metafórico.
¿sí? Pero tenemos que entender que no todos los inframundos son malignos, satánicos. Ahí tenemos en la mitología griega al dios del inframundo, a Hades, ¿sí? Y Hades no era maldito, sí era el dios del inframundo, de la parte baja, de estas energías, de este estado, por demás, donde estaban los muertos y donde la gente estaba ahí en esta parte de estado mental bajo. Nosotros podemos ver en la cultura mesoamericana estos 13 peldaños del inframundo, y no iban ahí los malditos, los que se portaban mal, sino era precisamente diferentes inframundos donde la gente después de morir iba, dependiendo de la forma de morir, el guerrero que moría en batalla o la mujer que moría en parto. En fin, había diferentes espacios para estar. La construcción de lo que llamamos infierno, diablo y todo eso no se crea en la religión abrámica, ni en los judíos, ni en los cristianos, ni en los musulmanes de origen, sino fue creado básicamente en la Edad Media. Podemos revisar las escrituras y vemos que no existe un personaje llamado Satanás, Luzbel, Lucifer, no existen dentro de la Biblia, sino que fueron recreaciones que se fueron generando a través del tiempo, ¿sí? Y pues la gente buscaba su salvación y no irse a este infierno. Ya era una moneda de cambio este cielo y este infierno, ¿sí? Y precisamente ahí viene el primer cisma de la Iglesia, la primera división de la Iglesia Católica, con Martín Lutero y Calvino, donde empiezan a decir, a ver, ¿cómo que vendes el perdón? ¿Sí? Y no nada más tu perdón, sino podías comprar el perdón tuyo, el de tu familia. Es más, podías pagar por adelantado el perdón de pecados que llegaras a cometer en un futuro. Pero aquí la importancia es entender el mal como un estado mental, como una posibilidad lógica de la actitud y las acciones del ser humano, ¿sí? Si sabemos, y casi todas las mitologías se van a referir a este mal como precisamente el acto de bloquear o poner trabas en el camino del hombre hacia una actitud éticamente correcta, ¿sí? Pues estamos hablando que es precisamente este cambio de esta exigencia, estos deseos, este ego del ser humano por tener lo que no tiene. Si nosotros pensáramos que las cuestiones materiales es la felicidad o la salvación, los ricos la tendrían fácil, y vemos que no es así. Vemos que prácticamente las personas que tienen mucho dinero y todo eso siguen deseando más cosas. Por ahí vi hace poquito un video donde a muchos niños les preguntan qué es lo que desean, qué quisieran, cuál es el deseo que ellos tienen, ¿sí? Casi todos los niños de un mundo normal, natural, occidental, pedían dinero, tener juguetes, tener objetos materiales, ¿sí? Y le preguntaban a niños en ciudades o en países con problemas, y los niños decían que podrían ser felices con algo de alimento,
podrían ser felices si no hubiera guerra, podrían ser felices si regresara su padre, poder verlo. Estamos hablando que la felicidad en todos los casos tiende a ser básicamente lo que nos hace falta. El desear no es que esté mal, pero tenemos que empezar a agradecer, a reconocer lo que tenemos en nuestro entorno, ¿sí? Si nosotros entendemos que la sociedad donde vivimos es una sociedad donde nos presiona para tener un estatus, entonces podemos entender que es una sociedad que nos inclina hacia estar insatisfechos, ¿sí? Y eso va a aumentar mi ego, ¿sí? Ustedes, como ejercicio, yo les recomendaría que hiciéramos un análisis, es decir, ¿qué deseo? ¿Qué son los deseos que me mueven para tratar de ser mejor? Si yo tuviera un coche, si yo tuviera una casa, si yo tuviera una carrera, si yo tuviera una pareja, si yo tuviera, sería mejor. ¿Realmente necesitas algo para ser mejor? No somos capaces de reconocer lo que somos, lo que tenemos, ¿sí? El hecho de analizar el mal como un asunto de estado mental, como el budismo, ¿sí? Entonces reconoceríamos que tenemos mucho que agradecer, ¿sí? Hay personas que dicen, es que yo no tengo nada que agradecer, tengo muy poco, tengo muchos problemas, tengo una enfermedad, siempre. Si volteas hacia atrás verás a gente peor que tú, ¿sí? Y a pesar de que le estés pasando mal, tienes mucho que agradecer, ¿sí? Entonces, si nosotros empezáramos a desear menos, no quiero decir que no tenga aspiraciones, pero la aspiración de ser mejor o de tener más, ¿sí? Tiene que ser consecuencia de la creación de mi propio ser, no la condición para que mi ser sea. En el programa pasado con Bernadette hablábamos mucho, o yo comenté mucho, acerca de esta frase de William Shakespeare que decía ser o no ser, ahí la cuestión, ¿sí? Es precisamente esto, soy quien soy, ¿sí? Como persona, como individuo, como ser energético, como ser espiritual, como ser material, ¿qué soy? ¿Quién soy? ¿Sí? Soy una persona que me voy a definir por la cantidad de bienes materiales. Voy a definirme por los reconocimientos sociales que me otorgan, ¿sí? O voy a ser dependiendo de las muestras de afecto que me tengan, ¿sí? ¿Hasta dónde mi ego me determina mi propio ser? ¿Sí? Soy una persona con virtudes y defectos, pero si dentro de la realidad que entiendo y agradezco en mi persona, puedo reconstruirme y aspirar a ser cada día mejor, que por ende va a ir acompañado de tener una vida más plena, estar en plenitud, ¿sí? El diablo, el mal, va a ser esta voz que siempre me va a estar diciendo, no eres suficiente, no tienes lo necesario, te va a estresar las preocupaciones
tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro, necesito el último celular que ha salido, necesito tener la mejor escuela para mis hijos, necesito el vehículo más moderno, necesito la mejor casa, necesito arreglar. Y todas esas situaciones me estresan y genero una vida generada desde la carencia. Si yo creo que necesito generar por carecer, estoy en un estado mental negativo. Tengo una pequeña casa, tengo una pareja que me ama, tengo unos hijos que a la medida que yo puedo les he otorgado las mejores posibilidades, me siento satisfecho. Todos los días me levanto procurando el bien, procuro mi entorno, procuro estar en armonía con mi entorno, ¿sí? Entonces, empiezo a generar un camino desde la abundancia, ¿sí? Empiezo a generar un mundo donde cada día voy a ser mejor, ¿sí? Porque tengo o estoy construyendo desde la bonanza, desde tener lo suficiente, ¿sí? No importa cuánto tenga, si no lo sé reconocer, ¿sí? No voy a avanzar. Por ahí hace poco, y también lo habíamos dicho en un programa, decía una persona, es una anécdota o es una símil que es muy simpático. Dice, hay dos tipos de personas, las personas mosca y las personas abeja, ¿sí? Las personas mosca, no importa el maravilloso lugar donde se encuentran, o que sean ricos, o que tengan fortuna, o que sean inteligentes. Las personas moscas siempre van a buscar la caca en el lugar donde estén. Siempre van a poner el pero, siempre van a tratar de encontrar lo malo, ¿sí? Sí tengo, pero necesito más. Es buscar la caca. Hay personas abeja. Hay personas que no importa que no tengan lo suficiente, siempre encontrarán la flor, siempre encontrarán lo bueno dentro de su entorno, siempre encontrarán sacar la mejor ventaja de lo que están viviendo, ¿sí? Y esa es la diferencia. El mal no es una entidad, ¿sí? Como vuelvo a repetir, los wicanos no creemos en esta personaje, no existe, y de hecho es un gran problema y una gran carga para todas las religiones monoteístas esta identidad del diablo. Si existe, estás cuestionando a tu Dios, ¿sí? Por naturaleza existen, y esto lo veo mucho en los talleres de hadas, existen cierto tipo de intercambios naturales entre los seres, ¿sí? Llámese con los animales, entre los hombres, tenemos dos tipos de conexiones, las positivas y las negativas. Las relaciones positivas es cuando me relaciono contigo y los dos obtenemos un beneficio, ¿sí? Las relaciones negativas es cuando me relaciono con otra persona y solamente una obtiene un beneficio y otra obtiene el perder en esa relación. A la hora de que hablamos de esto, es difícil entenderlo, pero podemos hablar de los animales para entenderlo y ponerlo en la práctica en la sociedad humana, ¿sí? Podemos hablar de la relación entre las abejas y las flores, ¿sí? Las abejas van a tomar el néctar de las flores y van a polinizar, ¿sí? Los árboles, los frutos, y entonces es una relación donde ambos obtienen un beneficio, ¿sí? Podemos ver la relación que existe en los diferentes
cadenas naturales en todas las biosferas donde se están beneficiando ambas especies, ¿sí? Pero si llega un león y se come una cebra, no es que el león sea maldito, satánico, lo haga por destrozar la identidad y la humanidad o la existencia de la cebra. Se la come porque necesita subsistir y no lo hace por maldad. De la misma manera, el ser humano tiene relaciones positivas y otras que son negativas, ¿sí? En algunos casos diremos, es que fue ventajoso. No, o sea, lamentablemente, vamos a poner como ejemplo las conquistas de los pueblos. No es que los vikingos hayan invadido Inglaterra porque eran unos malditos y eran unos satánicos y eran desgraciados. No es que los españoles hayan llegado a América porque eran malditos, desgraciados, satánicos y quisieron destruir el mundo. Era una relación negativa en la cual unos ganaron y otros perdieron, ¿sí? Pero es una relación de construcción natural, ¿sí? ¿En qué me convierto? Entonces, ¿necesito ser acechador? No, necesitas ser tú mismo, ¿sí? Y necesitas ser muy hábil. Y la mejor forma para ser bueno es ser adaptable, ¿sí? Entender mis circunstancias y crear un mundo en mi entorno equitativo, ¿sí? Donde procure yo no perjudicar a los demás. En algunos momentos, en algunas situaciones, ¿sí? Generaremos a lo mejor un inconveniente. Por ahí se dice en todo mundo, ¿sí? Seremos el villano en la historia de alguien, ¿sí? No siempre podemos ser los héroes. En algunas ocasiones terminaremos siendo los villanos, pero no somos los villanos porque quisimos ser los villanos, sino porque lamentablemente las relaciones humanas son así. El chiste es estar tranquilo de que no hice nada, ¿sí? Por lastimar. Aquí radica mucho, ¿sí? La esencia de la Wicca, la esencia del paganismo, ¿sí? Y esta famosísima regla del 3, ¿sí? Todo lo que hagas, bueno o malo, se va a regresar a ti 3 veces 3, ¿sí? Es que lamentablemente es un negocio, gané, el otro perdió, lo siento. No es que haya querido lastimarte, no actué de mala fe, ¿sí? Si actué de mala fe, tendré que pagar las consecuencias, ¿sí? En el paganismo no existe pecado, no existe castigo, existe consecuencias, ¿sí? Y existe la responsabilidad de mis actos, ¿sí? Entonces, vamos construyendo y vamos identificando el mal no como una situación de energías que nos dominan, sino que nosotros mismos estamos haciendo, ¿sí? Un camino en el mundo, ¿sí? Eso es bien importante y podemos hablar dentro de los campos filosóficos de la ética secular, de la ética evolucionista. Desde un contexto teológico podemos hablar del problema del mal, ¿sí? El problema del mal aplica intensamente en las religiones monoteístas, ¿sí? Que son seguidoras de un teísmo clásico, como el cristianismo, el islam, el judaísmo, ¿sí? Pero esto pone mucho en duda, pone a prueba, ¿sí? Esta parte de dónde viene el mal, ¿sí? Hay muchas personas que lo atribuyen dentro de estas religiones al libre albedrío, a la decisión del hombre. Existe el mal porque el hombre lo permite, no Dios, ¿sí? Pero también existe la justificación del mal, ¿sí? Por este personaje que le llaman demonio, Satán, Lucifer, que en algún momento hablaremos que fueron identidades creadas
por la Iglesia del medievo, no por las enseñanzas del Maestro Jesús, ¿sí? Y así de repente dicen, el mal es la ausencia del bien, el diablo es la ausencia de Dios, ¿sí? Pero si Dios es omnipotente y omnipresente, no puede existir un espacio donde no lo contenga, porque dejaría de ser omnipresente, ¿sí? Pero a la pregunta de si existe el mal, bueno, pues hay religiones no teístas, o sea, no creyentes de Dios, o politeístas creyentes de muchos dioses, como el budismo, el hinduismo, el janaísmo, ¿sí? El zoroastrismo. El problema del mal también se aplica con otros atributos, y sobre todo se menciona como estados de la mente, como estados. De repente nos da a pesar de que no se dice con estos términos propiamente, pero nos hablan de el mal dentro de otra dimensión, dentro de un estado mental. Ahora, con nuestras definiciones modernas, así lo podríamos entender. Pero en el concepto más amplio del mal lo define como dolor y sufrimiento, ¿sí? Sin embargo, esta definición rápidamente se vuelve un problema, ¿sí? Marcus Singer dice que la definición utilizable del mal debe basarse en el conocimiento de si algo es realmente malo, no puede ser necesario, y si realmente es necesario, no puede ser malo, ¿sí? Hay muchas definiciones que nos van a meter en problemas para poder definir la maldad como una cosa que es externa al ser humano. El mal es una cosa que pertenece al equilibrio de la psique humana, y que, como les he dicho muchas veces a mis alumnos, el mal viene del miedo, ¿sí? El miedo a no ser suficiente, el miedo a lo desconocido, el miedo a no permanecer, ¿sí? Entonces, generamos, en el más estricto sentido de la lógica, que el mal vive dentro de nosotros si le permitimos habitar en nosotros. Se los digo, y es una frase que lo digo constantemente en mis clases: solo debes de tenerle miedo al miedo, ¿sí? En las películas de Star Wars, ¿sí?, hay una parte donde está el maestro Yoda hablando de Anakin cuando es joven, y dicen, es que dentro de él veo miedo. El miedo lleva al sufrimiento, el sufrimiento lleva al odio, el odio te lleva al lado oscuro, ¿sí? Bueno, pues es más o menos esto. Creo que la idea es bastante correcta, ¿sí? De repente vemos energías, sí, no desconocemos o reconocemos como wiccanos que existen energías muy pesadas. O sea, el odio, el coraje, el rencor son energías muy densas, ¿sí? Y de repente estas energías, así como nosotros decimos que la proyección de la energía, cuando una madre está, por decir algo, cuando una madre está dándole una bendición a su hijo, ¿sí?, se ha demostrado físicamente, tangiblemente, ¿sí?, debido a estas fotografías Kirlian, que hay un desprendimiento de energía de la madre hacia el hijo, ¿sí? Bueno, de la misma manera, nosotros vemos un desprendimiento de energía cuando alguien maldice, ¿sí? Cuando alguien se enoja, cuando vas en el coche e insultas al otro, hay un derrame de energía no muy positiva, ¿sí? Pero vemos, ¿sí?, que nos afecta esta descarga de energía y nos puede
tumbar todo un día y nos puede ir muy mal porque permití que esa energía me afectara, ¿sí? Analicemos el hecho de que si yo salgo de mi casa, me levanto, estoy tranquilo, desayuné bien, me cambié, me siento a gusto, tengo un día por delante muy positivo, ¿sí? Yo salgo y de repente una persona se me cierra en el coche, me insulta, me grita, me ofende, ¿sí? Esa carga energética me destrozó el día y todo el día voy a estar mal, enojado porque me gritó este idiota, voy a sentirme a lo mejor inseguro, decir, bueno, sí cometí un error, merecía el que me insultara, merecía yo a lo mejor esta maldición y me afecta, y ese día para mí va a ser terrible. Si por el contrario yo salgo ese día y de repente volteo, saludo a alguien, me responde con una palabra amable, ¿sí? Con una sonrisa, si me pasa algo agradable durante los primeros momentos del día, me hizo el día y voy a estar contento, radiante y viendo las cosas de una manera positiva, ¿sí? Bueno, sí, pero es que me insultó. Bueno, pero ¿por qué permitiste que este mal te afectara? ¿Sí? Si alguien te insulta, respóndele con una sonrisa. No nada más, no vas a permitir que te afecte, sino vas a cambiar posiblemente esa energía de esa persona. ¿Sí? Pero hay personas que de repente, cuando hablo de estos temas, me dicen, pero es que, Mauricio, no puedes hacer de un lado males absolutos que existen, ¿sí? Como holocaustos, como el crimen organizado, como las matanzas, como la guerra. No lo hago a un lado. Es simplemente esta parte de la acumulación de muchos egos, de muchos miedos, de muchos traumas, ¿sí? Que hicieron un gran masa mórfica enorme que destruyó, ¿sí? Que ha destruido y seguirá destruyendo, ¿sí? La tranquilidad del ser humano, ¿sí? Entonces, bien, hay muchos argumentos, ¿sí? Acerca de poner o personificar el bien como un Dios y el mal como un diablo. Pero tenemos que entender, y a lo mejor es ahí donde nos cuesta mucho trabajo entender. Dios es Dios porque vive dentro de cada uno de nosotros. La fuente, Dios, como quieran llamarlo, también hay una parte de Él en mí. Si nosotros pensamos en un demonio, en un mal, tengo que entender que también hay una parte de Él en mí, ¿sí? Y tenemos esta imagen que es como muy de caricatura, tener un angelito y un diablo que se andan discutiendo todo el día, que nos hablan al oído y que nos empiezan a decir cómo movernos. Esto no es real. Necesitamos tener una cosa que se llama voluntad. Necesitamos tener algo que se llama estar en el centro y entender y saber que si yo le hago caso a esta parte del diablito, estoy haciendo caso al ego, al miedo, ¿sí? Al temor, ¿sí? Al tratar de evitar sufrir, ¿sí? Y por el otro lado, esta voz que tengo de Dios o esta voz que tengo de el bien, ¿sí? Va a ser una voz que me va a impulsar a hacer lo correcto, ¿sí? Sobre todo por una aspiración a manejarme o al visualizarme de una manera completa, de una mejor manera, un camino correcto hacia lo que nosotros deseamos o queremos construir dentro de nuestro mundo, ¿sí? El mal
moral causado por los actos humanos, ¿sí?, es más bien la unión o la generación de una destrucción de un tejido social. De repente cuesta trabajo entender esto, de cómo se unen, pero si se dan cuenta, para muchos no es como raro el entender que si yo me gusta, vamos a suponer, me gusta el fútbol, ¿sí? Y llego a algunas reuniones y de repente hay varios grupos y de repente escucho que en este grupo están hablando de fútbol, me voy a unir a este grupo porque a mí me gusta el fútbol y me voy a sentir a gusto, me voy a sentir atraído por esa plática, ¿sí? Si a mí me gustan los temas a lo mejor de ciencia y veo que hay un grupo que está hablando de ciencia, me voy a unir a este grupo porque me siento identificado, ¿sí? Bueno, pues eso pasa a niveles masivos, ¿sí? Yo normalmente voy a rodearme de personas que tienen una vibración más empática conmigo, ¿sí? Pero ¿por qué hay tantos grupos criminales? Porque se unen, porque van generando una masa mórfica, ¿sí? Lamentablemente, el unirte con gente que desea la justicia, el honor, las cosas, no suena tan divertido o le vamos a poner peros, ¿sí? Tenemos que entender una máxima que es importante. El que haya cada día más malos o más gente que esté destruyendo la sociedad no es tan triste como ver que la gran mayoría de las personas buenas no quieren unirse para mejorar el mundo, ¿sí? O sea, el hecho de no querer evolucionar, el hecho de no querer arriesgarte, a mí me pasa mucho, ¿saben? A mí me pasa este hecho de que quiero hacer un acto bueno o trabajar en algo que yo creo positivo y normalmente existen estas voces que me tratan de alejar. No hagas esto, te vas a meter en problemas. Es que te buscas problemas de a gratis, ¿sí? Es que no hagas eso porque te pones en riesgo. Es que ¿por qué tienes que ver tú por los demás? ¿Qué vas a obtener a cambio? ¿Sí? Todas esas voces son estas bloqueo, este Satán que trata de bloquearte un camino, ¿sí? Yo entiendo que hay energías y que vivimos en una sociedad que todo preocupa, ¿sí? Cuando de repente yo veía un acto injusto y llamaba a la policía, yo levantaba una demanda, yo acusaba, yo levantaba la voz y mi hija o gente cercanas a mí me decías, es que te estás poniendo en riesgo, es que el ratero se va a dar cuenta quién eres y va a venir a hacerte daño. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que por miedo permitimos el mal, ¿sí? Por no meterme en problemas, le doy paso al mal, ¿sí? ¿Cuántas veces no hablamos de esta parte de, es que estoy en contra de los malos servidores públicos, ¿sí? Y es que la policía es muy corrupta, pero soy el primero en aceptar la mordida. Es que así me evito problemas, ¿sí? No quiero, pero caigo en el juego, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está el mal? El mal absoluto no existe. Existe el miedo, existe el hombre, ¿sí?, que moralmente es pobre, que moralmente es destruido, ¿sí?, y que vive con miedo, con odio, con venganza, ¿sí? No creo que exista una persona totalmente buena,
No existe un buenota, así, un héroe así de wow, no lo creo. Todas las personas que tienen, así me hables de el Papa, del Santo, de Mahatma Gandhi, seguramente tendrían algún defecto, por supuesto que lo tienen, pero tampoco existe los seres que son malos. Hasta el peor criminal, el asesino, el multihomicida, tendrá algo bueno, ¿sí? Que se carga más de un lado o del otro, seguramente. Siempre hemos sido, yo siempre he dicho, en la historia no existen ni héroes ni villanos. Existen seres humanos dominados por las circunstancias y por la historia que es contada desde el ángulo que gana, ¿sí? Entonces, necesitamos entender el mal con formulaciones y argumentos detallados, ¿sí? El priorismo fue una escuela del escepticismo fundada por Pirrón en el siglo IV a.C., y la principal conocida de sus obras es precisamente esto. Dios quiere eliminar las cosas malas y no puede, o puede pero no quiere, o no quiere ni puede, y ambos si quieren y pueden. Y si Él quiere y no puede, entonces es débil, y si esto aplica a Dios, no puede ser Dios. Entonces es rencoroso, igualmente extraño a la naturaleza de Dios. No quieres ni puedes, eres débil y rencoroso, y por lo tanto no eres parte de Dios. Y si Él quiere y puede, ¿cuál es la única cosa apropiada de Dios por la cual permite que las cosas malas existan? Porque estamos haciendo caso al miedo y no tenemos la suficiente confianza en lo que somos. El argumento del trilema es: Dios es omnipotente, por eso mismo es bueno. Nosotros podemos entender que vivimos en un mundo que es totalmente bueno, pero busca un balance. Así como hay día, hay noche, así como hay agua, hay tierra. Hay cosas que son equivalentes, que se complementan, que nos generan precisamente en esta parte de equilibrios, este dinamismo. En algún momento con Leobardo Peña hablaba mucho de que no es lo mismo el equilibrio, ¿sí?, que lo que es la estática, ¿sí? El ser buenos, mantenerse en la parte buena es imposible. Siempre estamos en un balance dinámico y luchando por ser mejores, tratando de vencer muchas veces, y últimamente lo hemos visto mucho en esta sociedad. Ya no nada más es la apatía, es el aplazar las decisiones, es esta parte de apatía por los demás, el vivir en sociedad, el ver por la comunidad. Eso es como bastante común en las sociedades actuales, ¿sí? Por mucho que sostengamos que Dios existe, si nosotros no estamos dispuestos a luchar para vencer los miedos, para vencer los riesgos, estamos totalmente condenados a fracasar, ¿sí? El razonamiento deductivo, ¿sí?, me exige que yo busque una definición de mis deseos no basado, ¿sí?, en lo que me hace falta. Mis deseos para poder estar en armonía con Dios es tratar de desear, ¿sí?, mi evolución a partir de la construcción de mi propio ser, ¿sí? No sé si quedó claro, pero yo no debo de desear mi evolución a partir de cosas. Es bueno que yo desee tener una mejor casa, que desee tener un mejor coche, que desee tener
una evolución, un crecimiento, ¿sí? No es malo, pero no es mi meta, ¿sí? Yo deseo ser mejor persona, yo deseo crecer como ser humano y por ende obtendré los beneficios correctos de mi vida, ¿sí? Pero decir, voy a ser bueno porque tengo el coche de mis sueños, no. Voy a ser mejor persona porque tengo la mansión que deseo, no, ¿sí? Cada quien vive conforme lo que has reflejado en tu propio universo. Oye, es que vivo lleno de problemas, es que vivo angustiado, es que vivo lleno de... Es lo que está reflejando tu propio universo, tu propia mente, es lo que estás generando. Pero es que no quiero desear eso. Bueno, entonces, construye en tu matrix, construye en tu mente qué es lo que necesitas hacer para mejorar, ¿sí? Y no me refiero a mejorar en los aspectos materiales. ¿Qué necesito hacer yo para generarme, ¿sí?, esta identidad que se refleje con una mejoría en mi entorno, ¿sí? Pero la construcción de mi realidad está directamente conectada a la voluntad de lo que quiero hacer para obtenerlo. No porque yo desee las cosas, las voy a tener. Esta parte, esta construcción del construir nuestra realidad no está hacia afuera, está hacia adentro, ¿sí? Por ahí creo que uno de los grandes errores de esta parte de la materialización de las ideas, ¿sí?, esta parte de la llave secreta, esta parte de los decretos, el gran error es que lo queremos hacer hacia afuera y tiene que ser hacia adentro, ¿sí? El espíritu del ser humano conecta con Dios o con el diablo dependiendo de la valentía y dependiendo de la voluntad que tenga para salir adelante él como persona, con el libre albedrío, ¿sí? Tratando de lidiar con el mal natural que existe en el mundo y que son pruebas, que son estas partes que se acuñan para tratar de desviar nuestra atención del camino que nos marcamos, ¿sí? Entonces, yo creo, ¿sí?, honestamente, debemos de dejar a un lado el pensar en lo que nos hace falta. Tenemos que quitarnos esta mentalidad de carencia, ¿sí? Necesitamos construirnos desde el positivismo y vencer los obstáculos que nos da la vida. Eso definitivamente es lo más importante, ¿sí? Y bueno, pues espero que estén de acuerdo conmigo. Yo espero sus comentarios si quieren comentarme algo. Pues yo estoy a sus órdenes. Espero que les haya gustado el programa. Les recuerdo que voy a tener los talleres. Estoy teniendo para empezar el año básicamente 4 talleres importantes por ahorita. Vamos a tener el taller de hadas, el de principiantes, que es básicamente el taller donde vamos a definir qué es el mundo férico, qué son estos seres elementales, ¿sí? Y les explico las bases. Y voy a tener el taller avanzado de hadas, ¿sí?, que ya es como más profundo, ya es como el manejar, cómo trabajar con las energías de la naturaleza, ¿sí?
Cada taller es de un solo día. Lo voy a dar los jueves en la tarde, ¿sí? El taller de principiantes, ¿sí? O el básico de hadas. Y los sábados en la mañana voy a dar el de avanzados. Cada taller vale 200 pesos. No es mucho, es muy económico. Y les mando mucho material para que trabajemos, ¿sí? La clase se queda grabada, todo es vía Zoom, ¿sí? Pueden contactarse, ahí les dejo el dato de mi WhatsApp y nos podemos contactar para qué es lo que quieren. Esto es de hadas, ¿sí? Después voy a tener el taller de runas, que me lo han pedido mucho. El taller de runas, no puedo ver las runas nada más como esta mancia, sino es un taller que va a durar aproximadamente de 3 a 4 semanas, ¿sí? Dependiendo de cómo avancemos y qué tanto profundicemos, pero es ver desde toda la cosmogonía nórdica, el ver las runas en sus 4 aspectos. Es un alfabeto, también es una mancia, también es una medicina, ¿sí? La medicina Vidkar, y también es unos grandes constructores de amuletos, ¿sí? Pero hay que conocer mucho de la cosmogonía nórdica, de los 9 principios vikingos, para poder entender la profundidad de las runas. Este taller, igual, se inscriben, por favor. Este va a estar igual, más o menos estamos viendo procurar dejar la clase en 200 pesos cada una, aunque dura, les vuelvo a repetir, 4 semanas seguramente, ¿sí? Pero los invito también porque va a estar muy, muy bueno, ¿sí? Y obviamente el curso que sigo dando, que empiezo yo creo a finales de enero, el Círculo de Estudios de Wicca Celta Fairy. Este taller dura un año, un día, ¿sí? Es la preparación del primer nivel, ¿sí? Son 3 niveles, es magia natural, magia solar, magia lunar, ¿sí? Cada nivel es de un año, ¿sí? Igual tenemos las clases, 200 pesos por clase, son 800 pesos al mes, son 4 clases al mes, ¿sí? Aproximadamente, y vamos de la mano, pero es aprender toda la tradición Wicca Celta Fairy, ¿sí? Y es inicio el ciclo, ¿sí? Para finales de enero, por si quieres estudiar esta tradición, es vía Zoom, un día a la semana. Normalmente procuro hacer un grupo que sea entre semana en la noche y un grupo fines de semana para que te acomodes en el grupo que más prefieras. Igual me dices, hoy estoy en el grupo de entre semana, pero de repente me lo perdí, puedes entrar al otro. Se quedan de todas maneras las clases grabadas. Las clases normalmente tengo una dinámica en la cual lo hago de manera en profundizar lo más posible y que tengan siempre todo bien claro. Lo que más me importa es de que vivas la tradición plenamente y conozcas todo, ¿sí? Y ya más adelante, por ahí de febrero o marzo, abriré otra vez el taller de tarot para las personas que estén interesadas en aprender tarot. Será hasta febrero, pero si te interesa, comunícate conmigo. Ahí tienen todos los banners de los diferentes cursos y espero poder servirles si les interesa. Se los agradezco mucho. Nos vemos la próxima semana. Vamos a tener unos programas buenísimos. Va a venir Leobardo Peña con, yo creo que una serie de varios programas, ¿sí? Vamos a tener 2 o 3 porque se fue a hacer unas expediciones y tuvo unos encuentros maravillosos, y ya quedé con él de hacer 1 o varios programas para poder llevarles a ustedes todo esta investigación que está haciendo, que de verdad va a cambiar la visualización de lo que tienen de los misterios del mundo con Leobardo Peña. ¿Sale? Les mando un abrazo, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Wicca Radio México. Nos vemos, hasta la próxima.